que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella. Otro texto mal que lo sacan de su contexto. Yo puedo codiciar a una mujer. Hay muchas personas que no pueden disfrutar del placer con la esposa ni con su esposo porque lo han limitado. Que la Biblia mayormente castiga y ataca mucho lo que es físico, lo taxativo, no lo imaginario. Es libre de practicar lo que usted quiera con su esposa, hablando sin fundamento, sin texto bíblico. Y cuando utilizan el texto bíblico, él o el señor Felipe Guzmán también lo sacan de contexto. Shalom, 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 paz y bendiciones para todos. Así, bienvenido a tu programa Mentira o Verdad con el Moret Gaby o Gaby el Moret. Así es más que un honor para nosotros estar aquí aclarando algunos temas. Esta ya es la tercera parte del tema tabú en la iglesia. Hemos tocado una serie de temas en los cuales ya nosotros hemos venido hablando de muchos tabúes que han introducido en la iglesia pastores, ministros, evangelistas, y hoy en día eso es lo que se ha convertido en una carga para el cristiano. Así que me gustaría aclarar algunos puntos. En esta ocasión quiero hablar de la inmoralidad sexual, el sexo dentro de la congregación. Hoy en día ese es uno de los tabúes principales, por la sencilla razón de que hay muchas personas que no pueden disfrutar del placer con la esposa ni con su esposo porque lo han limitado. Hay gente que le han dicho, no, de la única forma que se puede tener relación sexual es con el mensajero. Uno de los que se ha encargado de este tipo de propaganda en cuanto al mensaje es el señor Adrián Rodríguez, conocido como el Gordy. Ese señor se ha encargado de eso, hablando sin fundamento, sin texto bíblico, y cuando utilizan el texto bíblico, él o el señor Felipe Guzmán también lo sacan de contexto. Totalmente lo alejan de su contexto, decontextualizan la Biblia, ellos la mutilan. Entonces, cuando nosotros analizamos la inmoralidad sexual, no está basada en lo que usted pueda hacer o no con su esposa. La Escritura manda a que el hombre disfrute a su esposa. Hay personas que me han preguntado, varón, la otra ruta, conocida como la parte anal, ¿es pecado según la Biblia? Nosotros le hemos hecho el aclarando. Posiblemente no sea lo más correcto, no sea lo más ético, no sea lo más adecuado, pero no es pecado. Citan aquí Levítico 18, porque cuando ellos quieren citan la ley, pero cuando no, dicen que ellos no están bajo la ley. Pero vamos a citar la ley. Levítico 18, verso 22. Dice, y no te echarás con varón como te echa con mujer. El texto aquí está dando una prohibición clara en cuanto a un hombre tener relación con otro hombre. Cuando dice con mujer, no es refiriéndose a las partes genitales de la mujer, sino al placer femenino. O sea, tú no vas a estar con un hombre como con el placer que tú sientes con una mujer, porque eso es abominación, es homosexualidad. No se están refiriendo a las vías como tal. Cualquier vía que un hombre tome para estar con otro hombre, eso es homosexualidad. Porque de ser así, si ustedes piensan que se está refiriendo a la vía, entonces un hombre con otro hombre utilizando otras partes estaría adecuada, pero tampoco está adecuada. Ahí están prohibiendo la homosexualidad. Por ende, el texto bíblico no tiene prohibición analmente contra el hombre y la mujer, si ellos están de acuerdo. Y discúlpenme ahí que a veces se me va mucho la L por la R y la R por la L. Estoy tratando de corregir eso. Entonces, cuando usted analiza el texto bíblico lo que dice, disfruta a la mujer de tu juventud. Nosotros no tenemos una forma tradicional de cómo los antiguos practicaban las relaciones sexuales, en cuanto al pueblo de Israel me refiero, porque ya sí tenemos algunos hallazgos arqueológicos en Egipto, donde se practicaba ya lo que era hoy en día conocido como el Kama Sutra, como ciertas cosas, pero el Eterno le prohíbe un sinnúmero de cosas al pueblo de Israel, pero si él consideraba que eso era malo, debió prohibirlo, y él no lo prohíbe.
No hay prohibición contra una forma específica de una mujer estar con un hombre. Lo que la Biblia llama pornea es inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual, en cuanto al latín, que viene de fornis, lo que significa es prostitución. Lo que hoy nosotros conocemos como una inmoralidad es aquellos pecados que están reflejados de una forma u otra en el libro de Levítico capítulo 18. ¿Qué es una inmoralidad sexual? ¿Qué es pornea? Usted tener relación con su cuñada, tener relación con una tía, tener relación con una hermana, tener relación con la mujer de su hermano, que es su cuñada, tener relación con su madre, con su padre, con su hija. Esos tipos de pecado, insectos, son inmoralidad. Por en cuanto a usted tener relación con su esposa en la Fórmula 1, en un Fórmula 2, en el Fórmula 8, en la Fórmula 4, no hay ningún tipo de prohibición. Esos son prohibiciones de los cristianos. Y por eso, como vuelvo y le repito, hay muchos pastores que han corrido con la suerte de que ellos dicen, no, pero yo no hago nada de eso y mi mujer no se va. No, la tuya no se va porque como tú fuiste un habilidoso y venías con tu malicia del mundo, y aquí tú lo que hiciste es que tú la puliste o la refundiste, entonces tú agarras y te buscas una mujer que sí es seria, una mujer que sí tiene principios porque tiene toda su vida dentro de la iglesia. Esa mujer, lo que tú le enseñes, sea tú volando en los aires o sea tú clavado en el terreno de abajo, enterrado en la tierra, ella se va a sentir bien. Pero cuando es una mujer que vino del mundo y no es lo mismo, porque esa vino del mundo y esa practicó cosas en el mundo, se va a encontrar que es una monotonía. No hay un diseño, no hay un modelo a seguir en cuanto a la forma sexual de un hombre estar con una mujer. Porque hay gente que dice, no, eso no se hizo para eso se hizo para otra cosa. Pero la boca se hizo para comer y para alimentarse. Entonces no te beses, no te chulees. Entonces no ponga la boca por otro lado, de aquí, no la ponga por ningún lado, de aquí la boca. Porque si nos vamos a la etiología de cada cosa, entonces, y nos vamos a la finalidad de cada cosa, entonces la boca fue para comer, que se hizo. Las manos se hicieron para agarrar, para parpar. Entonces cuando usted analiza, todo eso son tabú. Eso es tabú. Son tabúes que están dentro de la iglesia. E inclusive los Hareidín, algunos de Meacharim, como se han reportado, también tienen ese tipo de práctica. O esa praxis también tabú en el judaísmo, donde se entiende que para tener relación con una mujer hay que tener la forma sagrada. Déjese de eso, que el sexo per se es sagrado si es con tu pareja. No importa cómo tú lo hagas. Si está dentro del marco de tu pareja, dentro del marco sentimental adecuado, dentro del pensamiento tú con ella en coinonía, es sagrado. Ahora, una inmoralidad sexual es que tú estés con tu esposa y tú estés pensando en otra. Ya eso es prácticamente una orgía imaginaria, porque tú estás con ella pero estás pensando en otra. O que tú te pasaste el día entero con una batalla con una tipa que tiene su bumper y esa tipa te tiene a ti en batalla, o una sierva que le vio el pecho a un varón que venía del gimnasio y quiere llegar hacia el esposo, o el esposo a la esposa. Entonces ahí ya eso se convierte prácticamente en una inmoralidad que está dentro de usted y Dios, porque ni siquiera tu esposo lo sabe, o tu esposa, que ni siquiera es un pecado, es una orgía ya dentro del contexto imaginario, que la Biblia mayormente castiga y ataca mucho lo que es físico, lo taxativo, no lo imaginario. Porque aun cuando el mismo Jesús dice en el libro de Mateo que oíste que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo digo que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. Otro texto mal que lo sacan de su contexto. Yo puedo codiciar a una mujer y no adultero. El texto dice: cuando tú la miras para codiciar la adultera, obviamente se está refiriendo a una mujer que es casada. Porque si ella no es casada, ¿por qué entonces peco? La codicia per se no es mala, no es lo mismo que la avaricia. Por eso la misma Biblia dice que no sea amante hablando de la ganancia deshonesta, ni de la codicia deshonesta. ¿Por qué? Porque la codicia solamente es el deseo ensalcebado de algo. No es malo ser codicioso, siempre y cuando no sea de ganancia deshonesta. Eso es lo que el texto prohíbe.
Entonces, ahí está hablando de una mujer que es casada. Y mucha gente me decía, pero ¿y cómo yo voy a saber que esa mujer es casada? Recuérdese que en el primer siglo, las mujeres casadas y las solteras tenían algo que la identificaba. Muchas de las casadas utilizaban zaim. Algunos le llaman misbagá. Otros le llaman en español velo. Las mujeres casadas en aquel entonces se acostumbraban en su gran mayoría a cubrirse el pelo. Y eso ya la identificaba como una mujer casada. Entonces ahí ese texto no se está refiriendo a una mujer soltera. Yo por codiciar una sierva, yo no adultero. O por codiciar a mi novia. Porque no quiere decir que el que yo la esté codiciando obligatoriamente sea que yo me esté haciendo una imaginación con ella depravada. Sino que la estoy codiciando para que sea mi esposa. Eso no es un pecado. Entonces cuando vamos analizando la inmoralidad sexual, no tiene nada que ver con las posiciones dentro del matrimonio, no tiene nada que ver con el sexo oral, no tiene nada que ver con el sexo anal, porque usted es libre de practicar lo que usted quiera con su esposa, porque sería algo como hasta ilógico o como hasta injusto que Dios le dé esa fórmula de usted reproducirse y que sea él también que le busque la forma de cómo usted hacerla con su esposa. Porque entonces ahí estaríamos condicionando y diciendo que para Dios hay una forma de que el sexo sea mejor que otra. Entonces Dios tiene una forma de cómo sentir, una forma más agradable del sexo que otra. Porque una parte la ve mal y otra parte la ve bien. Entonces eso sería un absurdo. Lo real es que el sexo para Dios está correcto cuando es con tu pareja. Lo incorrecto y la inmoralidad es cuando rompe el marco de lo escritural, como Levítico 18, como el libro de Deuteronomio, donde habla de algunas prácticas que no son permitidas ni adecuadas. Entonces ya cuando usted analiza, la masturbación tampoco es una inmoralidad, porque yo no le estoy faltando a nadie, es mi propio cuerpo. Algunos dicen, no, porque tú lo estás haciendo pensando en alguien y vamos a quitarte ese pensamiento. Yo estoy pensando en mi novia, o mi esposa está fuera del país, estoy pensando en ella. Porque hay gente que tienen tantos tabúes que dicen que si mi esposa está en Jamaica y yo estoy aquí, no podemos los dos en videocámara tener cierto tipo de roce de una forma sexual por videocámara. ¿Y por qué no? ¿Dónde la Biblia lo prohíbe? ¿Me va a hacer congestura o me va a buscar parte lógica a decirme no, porque eso que se ve como la Biblia lo prohíbe? Tú eres un biblista para lo que tú quieres. Entonces ahora me va a decir no, que lógicamente no es lógicamente, es lo que dice la Biblia. Por eso es que hay tantas jovencitas yéndose al mundo, porque vinieron de manejar todo tipo de tractor, todo tipo de grúa de diferentes formas, y aquí tú solamente quieres ponerla a manejar un barco. Y por eso es que lo que hacen es que se inundan, se ahogan, y para no ahogarse, mejor se tiran de la barca. Y ahí sí se topan con un pescador que sabe tirar el anzuelo de todas las formas y ya jamás quieren mirar al cielo. Y la culpa no fue de ella, la culpa fue de tu tabú y de lo que te sembraron en la congregación. Igual para muchas mujeres, que terminan diciendo, ay no, yo eso no lo veo bien, eso no está bien, y quieren poner al marido de castigo porque el marido no hizo algunas cosas que ella quería que él haga en ese momento, y usted la ve que ya a las 9 de la noche, a las 10 de la noche están en mentolá y con una bata de la abuela grandísima. Entonces, chin a chin le van creando un patrón y un vacío existencial del sexo al varón dentro de él, y el hombre lo que quiere es refugiarse en algo. Cuando encuentra una, que es el hombre araña, después que ella lo enreda en esa tela de araña, el hombre jamás quiere mirar a la que está allí en la casa, que es una cacata sin tela y sin araña. Entonces ya para que usted tenga eso claro, el sexo con su pareja, como usted lo haga, está correcto. Siempre y cuando no sea un fetiche que ponga la vida de usted en peligro, como algunas cosas ya que se salen de lo común o de lo normal, siempre y cuando las cosas se hagan en el orden, es totalmente correcto. Ahora, si ya usted viene a hacer lo que es antropofagia, a hacer cosas que están fuera de lo normal, una necrofilia, cualquier tipo de cosas de esas que son sucias y que pueden contaminar tu cuerpo, tu alma y todo, eso ya sí está mal y está incorrecto. Pero de lo contrario, el sexo con tu pareja es adecuado. Así ya ustedes saben, Shalom, Shalom. Estuvo con ustedes Gaby El Morek. Hasta la próxima. Tu programa Mentira o Verdad.